una parte muy importante porque en la relación tutora, el acercamiento con el tutorado es muy importante para generar ese vínculo y ese como la chispa que va a permitir emprender como el tema. Y eso es muy importante porque yo le comentaba al maestro en mi tutoría que la experiencia de poder imaginar es algo muy importante y en los alumnos les impacta mucho y más en la adolescencia porque es un momento donde ellos quieren inspirarse, crear y esta es la oportunidad para nosotros involucrarnos y poder hacer que su imaginación vuele y también que se inspiren. O sea, algo más allá. Siguiente maestro, por favor. Como les dije, esas 3 preguntas son las que a mí me involucraron mucho con el tema y me hicieron hacerme preguntas como de, ¿y por qué? ¿Por qué lo está escribiendo? Y antes incluso de presentarme el texto, el maestro me pregunta, ¿y tú qué crees que es? Y ya con esta pregunta es un detonante completo para todo, para que mi imaginación me permita ver más allá. Y eso para mí en el salón es algo muy importante porque como mencionamos, la creatividad se va a llevar en este tema y es algo en verdad que es muy inspirador, bueno, en lo personal, ¿verdad? Siguiente maestro, por favor. Nosotros utilizamos diferentes estrategias en este texto, como por ejemplo las ideas previas que ya les comenté, la lectura de comprensión, cuando ya se me presenta el texto, pues yo empiezo a, a subrayar palabras que desconozco, a generar como una semántica y esto me permite involucrarme un poquito más e ir viendo conceptos y creo que esta manera en la que se inicia como la tutoría nos permite involucrarnos un poquito más con el texto y no solo decir, pues es un cuento, pues es un poema, es una leyenda. O sea, como que nos permite más allá. También el análisis de biografías es un punto esencial porque uno empieza a ver la perspectiva del autor y decir cómo de su vida personal lo involucra a realizar algo más allá y cómo ciertos momentos de su vida lo llevaron a crear esto, que es el escrito con tinta verde, y cómo uno logra obtener tanto conocimiento de este. También la búsqueda de palabras desconocidas pues nos permite indagar acerca de lo que uno no está comprendiendo del texto. Siguiente maestro, por favor. Las dificultades que yo tuve en este tema fueron la de encontrar la inspiración del autor, porque hay veces que uno es fácil leerlo, pero no como, ¿por qué lo está haciendo? O el motivo que lo llevó a inspirarse. Eso fue uno de los problemas iniciales, pero que poco a poquito los fuimos solucionando. Las metáforas también se me dificultaron mucho, precisamente porque hay veces que como que uno es muy cuadrado y uno quiere a veces solo encontrar unas cuantas cosas y hay que permitir como ser más, ¿cómo se le podría decir? Creativo y poder, como que aprender de otras personas, porque muchas de las veces en la tutoría es eso, es permitirse aprender de otras personas que posiblemente digas, ¿por qué me están enseñando esto, no? Yo que ya vivencié o sea, ser tutora de otra persona, le comentaba al maestro que es muy, muy importante para nosotros,
la relación que uno va creando poco a poco con el tutorado para que nosotros les podamos explicar, y no solo nosotros, sino ellos mismos se encuentren como una solución. Y el planteamiento de la incógnita, que pues es como en todas las tutorías, tenemos que encontrar algo específico, a eso que nos va a decir, ya sé qué es, y va a detonar todo las estrategias que hemos utilizado, lo que, lo que hemos estado viendo, los conceptos, todo eso que nos lleva a un punto de decir, wow, cómo de un texto puedo llegar a esta parte donde tengo un conocimiento, ya vimos tantas cosas, tantas estrategias y llegamos a una solución, digámoslo así. Siguiente, maestro. Bueno, ¿cómo se integra esto a la práctica en el aula? Yo ahí les pongo los 4 aprendizajes esperados que creo que son los que más se relacionan. Igual y algunos se me quedó, o sea que no lo puse, pero está lo que es el primero en primer año, sería la lectura. Lee y compara poemas de diferentes épocas sobre un tema específico, amor, vida y muerte. Muy bien. En nosotros lo podemos integrar con varios temas de segundo y de tercero, y esto nos permite que con un solo tema podamos abarcar distintos conceptos, podamos también involucrar los aprendizajes y no, yo lo que le decía al maestro, como en un salón con este tema puedo abordar diferentes aprendizajes esperados para, ¿cómo sería? Yo le comentaba al maestro que para mí, que soy docente y tengo mis 2 grados, esto es muy importante porque puedo permitir que el alumno vaya aprendiendo y, y reforzando poco a poco otros aprendizajes esperados. Como lo tenemos, el primero es de primero, el segundo es de segundo y los últimos 2 son de tercero. Entonces, con este tema, ¿cómo podemos abordar tanto y cómo la relación tutora nos permite eso? O sea, no abarcar solo un grado, sino poder mezclar de diferentes. Y como en este tema también podemos tener un abordaje no solo de español, sino también de geografía, de historia, de creo que son las únicas en que se me vienen así a la mente. Eran los más porque en la biografía estamos viendo cómo vivió Octavio Paz, su historia y también dónde se encontró en ciertos momentos de su vida que permitieron que, por ejemplo, en el alumno uno puede trabajar, ay, a ver, vamos a ubicarlo, ¿dónde está? Entonces, esto permite la interacción tanto del tutorado como de el tutor, como crear una dinámica diferente a la que estamos acostumbrados. Y yo le decía al maestro, es que es muy importante la relación tutora porque nos permite involucrarnos, saber cómo piensa el alumno y con este tema en específico, que es algo que se trata de crear y no nada más de como de decir, aquí está el tema, es y ya, sino que el alumno tenga un poco más de creatividad, que es algo muy, muy indispensable, perdón. Y creo que ya con eso serían todas. Y yo en conclusiones les puedo decir que este tema me permitió como generar sentimientos, no sentimientos, sino como cuando íbamos leyendo el texto, yo decía, ay, esto me recuerda a tal cosa. O sea, la interacción que yo tuve con mi tutor me permitió valorar más este tema y no solo, o sea, involucrarme más allá y tengo, o sea, el aprendizaje que yo logré al final me queda mucho más, ¿cómo se dice? Personal, y eso es algo que creo que es indispensable en nuestros alumnos, que no sea solo, ay, perdón, que no sea solo un tema ligero que puedan, por ejemplo,
olvidarlo al día siguiente, sino que les quede algo y al poder reproducirlo, ellos puedan aprender aún más. Y qué mejor con este tema. En mi experiencia como tutora les puedo decir que es algo muy, muy bueno, que cuando uno lo hace, uno puede percibir cómo la otra persona es una retroalimentación, no nada más tú vas a darles un tema, sino que tú también vas a aprender de la otra persona. Y también con mi experiencia con los alumnos, les puedo comentar que la relación tutora les permite ser más abiertos, ser más expresivos, tener más confianza en sí mismos. Y es algo muy, muy importante esto porque como con un solo tema que, como decía el maestro, en los alumnos que les propusimos la relación tutora, cómo ver un impacto más allá en sus aprendizajes y cómo verlo en sus actitudes, ¿no? Cómo la actitud de ellos fue tan cambiante y en este momento cuando están en tercer grado y que ya no están conmigo, que no sea solo yo la que lo perciba, sino también el maestro, como decir, es que ellos son muy participativos, es que a ellos les interesa, son muy, que les gusta, no se quedan con lo único que uno les dice, sino que investigan. Y eso es lo bonito de la relación tutora, sinceramente. Muchas gracias.